Bueno, el tema de hoy es enseñando para defender. Estaba yo pensando aquí en lo que alguien dijo alguna vez. Dijo, ¿será que a nosotros nos toca defender la doctrina? ¿O será que la doctrina nos defiende a nosotros? Bueno, válida la pregunta. Claro, la Biblia se habla de presentar argumentos, fortaleciendo nuestras posturas, y sí que lo tenemos, pero qué bueno es cuando dejamos correr la palabra y es ella la que nos saca a flote. Eso es como la verdad, ¿no? Cuando la verdad fluye, nadie tiene que defenderse. Si la verdad aparece, ella saca a la luz todas las cosas. Y nosotros, pues lo único que digo yo, tenemos que hacer es predicar la palabra tal cual es. Ni quitarle, ni ponerle. Enseñarla como está escrita. Y eso sí, sin darle interpretaciones privadas o acomodadas, porque no se trata de eso. La palabra es la palabra y hay que presentarla cruda. Cuando yo digo cruda, quiero decir sin meterle condimentos o algunos, algunas ideas que la distorsionan, acomodándola a mi parecer. La palabra de por sí es pura y no admite mezclas. El tema de las mezclas siempre trae problemas y la palabra de Dios sí que se vuelve difícil cuando la gente quiere meterle lo que no es. Por eso la disertación de esta mañana la quiero enfocar a cómo enseñar y voy a hacer énfasis en la simpleza, o la simplicidad, o mejor dicho, la sencillez. Predique fresco con sencillez. Y me estoy acordando aquí de un texto del capítulo 9 de Juan, donde se relata la historia del muchacho que había nacido ciego. Cuando a él lo llaman, y aquí es donde viene lo interesante, cuando a él lo llaman a rendir descargos, a él le hacen dos preguntas. Le hacen la pregunta, ¿el qué y el cómo? ¿Qué te hizo y cómo lo hizo? Él fue capaz de responder la primera, el qué, pero el cómo es muy complicado. ¿Qué te hizo? Fácil. No, pues yo nací siendo ciego y él le hizo lodo con la saliva y me echó en los ojos. Me dijo que fuera y me lavara. Yo fui y me lavé y regresé viendo. O sea, eso lo responde fácil cualquiera. El qué. El qué te hizo lo respondió muy fácil. Pero luego le dicen, ¿y cómo fue? Ahí sí está el problema. Imagínense ustedes un muchacho prácticamente iletrado o analfabeta, sin ninguna capacidad académica. Es más, y donde la tuviera, tampoco podría explicar el cómo. Explícanos cómo sucedieron las cosas. Ahí es donde el tema se complica. El sistema visual, el sistema de los ojos, eso es una perfección enorme. Amén, amén. De los sistemas perfectos que tiene el cuerpo humano es la visión. Eso es una cosa maravillosa. Eso es un sistema perfecto de cómo estas cámaras que usted y yo tenemos, que Dios nos hizo, funcionan a la perfección, una conexión con el cerebro. Dicen que las imágenes entran al revés, que el cerebro las procesa. Eso es una cosa impresionante, eso solo lo hace Dios.
Y dicen por ahí que ese muchacho, bueno, la Biblia no dice eso, que nació sin globo ocular, la Biblia no lo dice. Y algunos dicen que le hizo bolas con la saliva y en la tierra, y que hizo 2 bolas de tierra y se las metió a las cuencas de los ojos. La Biblia no dice eso. Pero bueno, sea eso o no sea, lo cierto es que fue un milagro. Y los milagros son indescriptibles, de alguna manera ilógicos, pero también son incuestionables. Entonces, ¿cómo explicar una cantidad de cosas de las que Dios hace? Y ahí es donde algunos exégetas, intérpretes o expositores o que se las dan de maestros, las tuercen. En la palabra de Dios hay cosas difíciles. No todo está fácil. Es más, el apóstol Pedro reconoció eso. Y alguna vez Pedro, hablando de Pablo, dijo que escribía cosas difíciles de entender. Y añadió más, y dijo, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que aquí hay 2 cosas. Primero, que sí hay cosas difíciles en la palabra. No son fáciles para responderlas. Y otra cosa que es clara es que si eso se tuerce, puede hacer que la salvación se pierda, porque queda distorsionado el mensaje. Hay cosas supremamente difíciles. Ahorita, saludando aquí a uno de los pastores, me preguntaba que cómo es el infierno. Vean qué problema. Y a otro le preguntaron cómo es el cielo. Vean qué problema. Y si nos ponemos a explicar todo detalladamente, terminamos haciendo conjeturas y terminamos diciendo cosas que la Biblia no dice y nos podemos meter en problemas. Entonces, a mí cuando me preguntan cómo es el cielo o cómo es el infierno, yo no respondo. Más bien digo, yo no te enseño cómo es el cielo, te enseño cómo llegar al cielo. No te enseño cómo es el infierno, sino que te enseño cómo evitar el infierno. Amén. Es decir, nosotros debiéramos entrar mejor, en vez de entrar en esa área de especulación. Es que el gran problema de estas doctrinas heréticas precisamente es eso, cuando se entra en el terreno de la especulación, cuando se entra en el terreno de a mí me parece, es mi apreciación. Pues uno podrá de pronto decir algunas cosas que a uno le parece, pero evitarlas en público, porque puede ser que hay cosas que uno en su fuero interno, uno pues de pronto piensa que puede ser así, pero tener sumo cuidado de no convertirlas en doctrinas, porque eso puede traer una confusión enorme. Y en vez de traer edificación, trae destrucción. Así que es mejor hablar conforme la palabra de Dios lo dice. No le quite, no le ponga, dígala cruda, así como está, así funciona. Ahora, usted no se va a meter en problemas. Hermano, a mí me da temor predicar ese pasaje como está. ¿Por qué le va a dar temor? ¿Es que usted acaso es el dueño de eso? Dígalo, predíquelo. Si a alguien no le interesa, no le gusta o se molestó, pues que no se moleste conmigo, porque yo aquí solamente soy un vocero. ¿Qué culpa tiene este micrófono de lo que diga el hermano Héctor Betancourt? Le vamos a echar la culpa aquí a este micrófono. Nada, el micrófono no tiene nada que ver, eso es un problema mío. Igual, cuando usted predique la palabra,
con usted que no se meta nadie, porque van a meter con usted, usted no tiene nada que ver. ¿Sabe cuándo se meten con usted? Cuando usted no dice lo que Dios le mandó a decir al pueblo. Ahí sí es el problema. ¿Qué tal que alguna vez alguien, bueno, voy a decir algo raro, que alguien en el infierno me eche la culpa a mí y diga que yo tuve un pastor que nunca me dijo que no debía hacer, y aquí estoy por culpa de un predicador que nunca me dijo lo que tenía que decirme? No, las cosas hay que enseñarlas, hermano, como son, sin temores de nada. A ver, voy a decir un poquitico, tápense los oídos los que no son pastores, un momentico, tápense los oídos. Es como el tema de la politiquería, aunque yo no puedo predicar eso porque se pierden boticos. Que se pierdan, ¿qué vamos a hacer? Pero la palabra hay que predicarla. ¿Qué hacemos? Y los principios son innegociables. Entonces, hermano, ¿cómo enseño yo para defender? Parado en los principios. Así sean impopulares, pero eso fue lo que Dios me mandó a decir. Y repito, y si alguien se disgusta, que hable con el Señor, pero yo no, conmigo no me metan en el problema. Bueno, entonces, hablando de cómo predicar o cómo enseñar, para usar pues esos dos verbos, aunque algunos los diferencian, pienso que lo mejor es enseñar una palabra fresca y sencilla, sin complejidades. No le meta nada complejo a su enseñanza, y menos si usted no domina el tema, porque la gente no es tonta, la gente sabe quién sabe. Y la gente sabe cuando oye a un predicador si estudió o no estudió, si domina el tema o no lo domina. Y entonces ahí es donde se habla con autoridad, porque no es lo mismo escuchar a fulano que a perano. Y hay palabras de hombres que pesan más que las de otros, precisamente porque son gente que sabe lo que enseña. Entonces, yo siempre he dicho que los principales errores heréticos que se convierten en herejías salen de complejidades, de decir una cantidad de cosas sin fundamento, traídas yo no sé de dónde, que alguien se las inventó o las oyó de cualquier cosa. ¿Qué necesidad tengo yo de meterme en esos problemas? Estos días por ahí están acusando a alguien que porque se metió a decir que los cuervos que alimentaron a Elías en la cueva, que no eran cuervos, sino que eran mercaderes traídos yo no sé de dónde. Sí, que lo llamaban así, pues. Eso a la hora de la verdad, hermano, es como intrascendente. ¿Para qué me meto yo a discutir eso y a enseñar eso cuando no hay una claridad? Solamente por figurar, para decir que yo sí sé, para exhibirme en una vitrina de que yo soy un gran expositor, un gran maestro. No, al revés, la Biblia dice: el que crea ser sabio, hágase ignorante. Manténgase de bajo perfil, callado. Así usted sepa mucho, pero no haga alarde de nada de usted. No hable de usted. Hable de la palabra, y eso cuando Dios le dé la oportunidad, y cuando lo haga, hágalo con propiedad. Y esa propiedad es vivir lo que uno predica. Yo pienso que no tiene sentido. Me preguntaban estos días algo sobre la vida cristiana en la congregación. Dije, pues que esa es la clave de una iglesia. ¿Para qué queremos plataformas llenas de erudición teológica, exégetas por todas partes, grandes hermeneutas, y la vida cristiana por ninguna parte? ¿Para qué quiero yo un gran predicador, un exponente, un teólogo brillante, y la vida cristiana por ningún lado? No tiene sentido.
Entonces volveríamos las iglesias como centros de teología, huecos y vacíos, como decíamos ayer o escuchamos ayer, como el caracol sin madre. Una iglesia donde solo hay teología, donde solo hay erudición y no hay vida cristiana, no está el mover del espíritu, es un caracol sin madre. ¿Y sabe para qué sirve un caracol de esos sin madre? Para acuñar una puerta. Mi mamá tenía uno grande, alguien se lo trajo, era la caparazón, sirve para acuñar la puerta. Así que yo no prefiero una iglesia donde haya tanta erudición. Yo prefiero una iglesia donde el Espíritu Santo se mueva y donde la gente viva una vida cristiana como Dios manda. ¿Y para qué, hermano? La doctrina es simple. Es simple. Es simple. Dijo Albert Einstein en alguna ocasión, Dios es simple, todo lo demás es complejo. Y uno que se enreda en un poco de cosas, a darle vueltas a una cantidad de cosas. Usted se imagina, volviendo al tema del texto que cité, ¿se imagina usted a ese muchacho que había sido ciego explicando cómo le hizo el milagro en los ojos? Eso no lo explica nadie. ¿Quién va a explicar eso? No, yo sé que yo no veía y ahora veo. El cómo fue, cómo me hizo el globo ocular, cómo arregló los conductos, cómo me reparó el cristalino, cómo me hizo el iris, cómo... Nada, eso no lo sabe absolutamente nadie. Entonces yo de eso no hablo. Me voy a poner a hablar de lo que no sé. Ahí aparece la palabra bonita que ya, de lo que sabemos, ayúdeme, de lo que sabemos, hablamos, y de lo que hemos visto, testificamos. Y lo que Dios a mí me revele y me muestre, y esté en armonía con lo que la palabra dice, yo lo predico. Pero eso sí, que esté en armonía, porque no puede ser que Dios a mí me esté revelando cosas contradictorias con el contexto bíblico. No puede ser que si Dios a mí me revela algo, tiene que estar en plena armonía con el texto bíblico completo. No puede ser ninguna contradicción. Alguien por allá una vez decía eso, ¿no? Es que, decía una mamá, es que mi hijo, Dios me mostró que está muy bien espiritualmente. Y resulta que estaba viviendo en adulterio con una mujer que no era la propia. Pero la anciana estaba convencida que Dios le había dicho que su hijo estaba muy bien. ¿Cómo le va a decir Dios que está bien contradiciendo todos los principios bíblicos? No puede ser. Así que es importantísimo que lo que Dios a mí me muestre y lo que Dios me revele y lo que Dios me inspire o me ilumine esté totalmente en armonía con todo lo que Dios dice. No puede haber contradicción. Y espero que lo que yo diga, otros también lo entiendan y Dios se lo muestre a otros. Por eso es bueno que entre nosotros compartamos. Oye, hermano Farid, te voy a contar algo. Dios me está mostrando este concepto, esta idea. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué piensas? Porque creo yo que también el Espíritu Santo a él le puede mostrar lo que a mí me mostró. Y luego a otro, y llegará el día en que yo pueda presentarlo en una mesa, diga usted, en un consistorio de ancianos o en una asamblea de directivos y ponerse una ponencia doctrinal. Y el Espíritu Santo que a mí me mostró, pues ¿cómo no le va a mostrar a otros? El problema es cuando solo me muestra a mí. Y hay 5,000 pastores que no conciben la idea que yo estoy presentando. Entonces aquí el iluminado soy yo. Y hay 5,000 hombres de Dios aquí con el Espíritu de Dios metido y ellos no entienden eso. Rarísimo. Entonces por eso es que también, si Dios a mí me mostró, debo yo pensar que alguien también tendrá que entenderlo para que esto funcione. Entonces no nos pongamos, hermanos queridos, si usted quiere defender la verdad escritural,
no se ponga a meterse en complejidades. Déjele eso a gente que sepa más que usted, porque siempre habrá gente que sabe más que uno, siempre. Vea, por lo regular uno está en la mitad de la fila. Uno está en la mitad de la fila. A veces cuando uno está haciendo una cola, una fila, mira uno para adelante, qué gentío adelante de mí, ¿cuándo llegaré? Pero de pronto voltea uno un poquito y dice, no, es que hay mucha más gente detrás que la que hay adelante. Uno casi siempre está por ahí como en la mitad. Entonces usted no se las dé aquí, hermano, de que usted es el que sabe más. Porque el día que usted diga, y así lo admite y lo enseñe, que usted ya no tiene que aprender nada, usted está acabado. Ya le perdió el sentido a la vida, ya que para dónde va a seguir uno. Si ya todo se lo sabe, ya tiene el rótulo aquí de la aureola aquí que le brilla, ya usted no es de este mundo, está aquí de porfiado. Pero ya usted está de porfiado aquí, pero usted no tiene nada que hacer, ya usted todo se lo sabe. No, Señor, siempre habrá una cantidad de cosas que uno ignora, y gracias a Dios por eso. Porque le queda a uno siempre la expectativa de que hay algo que aprender todavía. Algo hay que aprender. Nada uno se lo sabe todo, no, hermano. Y por eso usted no menosprecia a nadie. No hay, dicen por ahí los deportistas, no hay enemigo pequeño. El que menos cree usted que sabe, resultó que puede saber hasta más que usted. Entonces no mire a nadie por encima del hombro, nada. No se crea la última Coca-Cola del desierto, ni el último chito del paquete. Usted es un mortal, como somos todos, y estamos en eso. Ahora, lo que también hay que admitir es que no somos los más ignorantes tampoco. Detrás de nosotros hay mucha gente que sabe menos que nosotros. Pero eso uno tiene que tomarlo con madurez. Y nada de complejidades, hermano, nada de complejidades. Es hermoso cuando uno aprende a emocionarse por lo simple. Y alguien dijo, porque lo simple suele no ser simple. Escuche bien, uno cuando está mirando la palabra, emociónese con lo simple, porque lo simple no siempre suele ser simple. Estos días puse por ahí unas canciones de un trío argentino y escuché una canción que me tocó repetirla y volverla a oír. Habla de la belleza de una flor. ¡Qué espectáculo de canción! Sí, estamos en el mismo espíritu. Entonces sí es verdad, porque Dios nos lo reveló a los dos. Bienvenido al club. Es la hermosura de una flor. Y esos cantantes se inspiran en eso, hablando de la grandeza de Dios expresada en una flor. No, y de verdad, hermano, uno va a una exposición de flores. Eso es un espectáculo. Y nada más simple que una flor. Pero en esa simpleza se manifiesta la grandeza de Dios. Aleluya. A mí me fascina oír predicadores prácticos, que se les entiende todo, por esa sencillez, esa facilidad de exponer la palabra, que a veces dicen unas cosas tan grandes con palabras tan sencillas que uno les entiende todo, sin necesidad de meterlo a uno por allá a unas profundidades y a unos laberintos teológicos o vericuetos doctrinales raros, que al último uno sale y le pregunta al compañero, oye, ¿qué fue lo que el expositor enseñó?
Uno dijo tantas cosas que no se me quedó grabado nada. Nada, habló de todo y no le entendí nada. Así que el problema no es solamente hablar en lenguas para que nadie me entienda. El problema es hablar unas lenguas tan enredadas, doctrinalmente hablando, tan sofisticadas, que al último nadie nos entiende. Porque a veces uno por querer hacer bonito hace feo. Amén. Bueno, déjame que voy a contar una historiecita que me pasó hace muchos años. Mis hijos estaban chiquitos y mi esposa se fue a un campamento de 3 días y me quedé yo con mis 2 hijos. Y yo dije, ¿ahora qué hacemos de comer? Yo lo único que sé hacer de comer es hervir agua, cocinar huevos, calentar las arepas, hacer café. Eso sí lo sé hacer, pero hacer una sopa yo jamás. Pero ese día me dio por hacer una sopa. Le eché de todo le eché tantas cosas que cuando nos las fuimos a comer, eso sabía a demonio, una cosa horrible. Le quedaba uno la boca ardiendo y hacía uno, y hasta calentaba un papel si pudiera. Mis hijos, no, ni una cucharada probaron y yo menos, porque quise hacerla tan buena, pero me excedí en una cantidad de cosas. Le eché un cubo entero de caldo de gallina grande. No, le eché sal, de todo le eché, y eso no se lo comía ni un dragón. Y sabe, hermano, que eso le pasa a varios predicadores. Se ponen a condimentar tanto la enseñanza, a alinearla tanto, que a lo último eso no lo disfruta nadie. Y lo único que causa es distorsión y enredar las cosas. Cuando lo simple es tan hermoso. No es nada sencillo entender lo simple. Escuche eso. No es nada sencillo entender lo simple. Lo simple, hermano. El que aprenda a capturar la belleza de las cosas simples, habrá ganado mucho terreno. Cosas tan simples pero tan inexplicables, como salir usted a mirar las nubes. Vea, por ejemplo, este cuadro espectacular aquí arriba. Vea. Bueno, uno se para aquí debajo de esto y no necesita más unción. Ya quedó listo, ¿no? Vea. Campo Elías, me imagino Campo Elías aquí echa humo Pero vea, hermano, párese afuera a mirar este espectáculo. Si hay algo simple es unas nubes. Vaya, explíquelas. Pero sáquele tiempo para que descubra la grandeza que eso significa. Por eso el salmista dijo: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? Es que uno, hermano, ante tanta grandeza, lo único que descubre es su pequeñez. Cuando uno ve las cosas así simples y se detiene a mirarlas, encuentra que hay una profundidad enorme. ¿Quiere que le diga algo para que usted le saque tiempito estos días? Dedíquese a ver una hormiga. Hágale. Le invito a que cuando usted vea una hormiga por ahí, yo le he sacado tiempo. Una vez vi una hormiga con alas grandes, casi una avispa, y la vi capturando una presa, y la vi cómo se la llevó a cuestas y cómo subía unas árboles. Le dediqué casi 1 hora a mirar ese animal. Y yo me quedé sorprendido y dije, ¿dónde tendrá el cerebro este animalito? Pero qué perfección, qué perfección. Las cosas simples, hermano, simples.
Y son las cosas bellas. Así mismo es la doctrina bíblica. Acostúmbrese a ver la simpleza, la sencillez, porque ahí es donde están las cosas más extraordinarias. Y el tema es que lo extraordinario solo los sabios consiguen verlo. Solo las personas sabias logran ver las cosas extraordinarias. Los demás solo ven lo ordinario, pero los sabios se dedican a ver lo extraordinario. Si a usted le gustan las cosas sofisticadas, dedíquese a amar lo simple. Lo simple. Lo contrario a la simplicidad, digo yo, es lo estrafalario. Estrafalario es una palabra rara, ¿cierto? Pero la estamos aprendiendo. ¿Qué es lo estrafalario? Lo que busca sofisticación, pero causa un efecto contrario. Usted ve por ahí personas vestidas de cuadros, de rayas, de color rojo, color verde, todo lo mezclan, se pintan hasta el pelo de verde, se ponen aretes, se pintan la cara, un poco de cosas raras, y creen ellos que se ven hermosos. Y eso es estrafalario, eso es feo, horrible de feo. Porque la verdadera hermosura, la máxima sofisticación en la simplicidad. Por eso volvemos a lo mismo. Si usted quiere defender la doctrina, como algunos enseñan, predique simple, sencillo, y la gente le entiende. Ahora, si lo quiere hacer profundo, la palabra de Dios es tan maravillosa que con la misma palabra que usted le hace entender a un niño, es capaz de confundir a un sabio. Oiga eso, hermano. Con la misma palabra con la que usted le hace entender a un niño, con esa misma palabra usted enloquece a un sabio. Ejemplo, ¿cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta? Eso es un enigma. ¿O no le parece que eso es un enigma? ¿Cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta? Eso es un enigma. Pero usted a un niño de escuela dominical, si usted es una persona, un maestro que se mete con Dios y deja que Dios le enseñe, usted a un niño es capaz de explicarle cómo sucede eso, de tal forma que el niño se va feliz y lo entiende. Pero luego que se vaya el niño y entre el sabio, ahora pregúntele a ese sabio, no tanto cómo se forman los órganos, porque de pronto él podrá explicar cómo es la fecundación y cómo son los gametos y cómo crece de tantas semanas. Bueno, ahora pregúntele al sabio por dónde le entra el alma a ese feto que está ahí, a ver qué le explica. Así que usted lo puede confundir. Entonces la palabra de Dios tira para lado y lado. Es hermosa la palabra, pero nosotros no estamos para explicar por dónde le entra el alma al feto. Lo que nosotros podemos decir es que en el mismo instante de la fecundación, cuando se unen las dos células, femenina y masculina, a partir de ese momento es un ser vivo. Que por dónde le entró el alma a ese óvulo, ni idea. Pero que la tiene, ya tiene vida. Por eso nosotros somos pro vida. Y por eso nosotros estamos en contra del aborto.
Lo que pasa es que ahora le cambiaron la palabra, ya es interrupción voluntaria del embarazo. No, eso es un asesinato. Que son palabras bonitas, eso se llaman sofismas de distracción, palabras bonitas. No es asesinar un bebé en el vientre, no, eso no se puede decir. Hay que decir es interrupción voluntaria del embarazo, que suena bonito, ¿cierto? Pero eso es un asesinato total. Ese es el problema, por ejemplo, de los que se ponen a tratar de explicar el tema si la Virgen María prestó el óvulo o no lo prestó. Si fue que el Espíritu Santo entró en María y tomó el óvulo y lo fecundó, o sea, que el Espíritu Santo se metió en el óvulo. Eso es lo que se conoce como la famosa unión hipostática, la hipóstasis. Me voy a poner yo a explicar eso. O al revés, o fue que Dios no usó el óvulo de María y entonces no necesitó nada de ella. Y ahí es donde viene el tema. Entonces, si no hubo óvulo, entonces tampoco hubo ombligo. Porque si no hay óvulo, entonces ¿por dónde se alimentó esa criatura que se formaba en el vientre? Si tomó o no tomó de la sangre de María, hermano, nos vamos a enredar en esos temas. Y ahí es donde aparecen las grandes herejías, por poner a explicar lo que la Biblia no explica. Eso es tomar un texto bíblico y forzarlo hasta hacerle decir lo que la Biblia no dice. Y ahí es donde por sofisticados enredamos todo. Y por querer defender la doctrina terminamos afectados nosotros. A mí, a decir verdad, hermano, nunca me ha interesado decir ese tema del útero de María, del óvulo de María. No, eso es un milagro. Y las cosas que son milagrosas son inexplicables. Ahora, y eso de explicar ese tipo de milagros es contradecir lo que la misma palabra de Dios dice. ¿Está recogiendo la ofrenda, hermano? ¿Qué? Bueno. El apóstol Pablo, cuando fue a hablar del misterio de la piedad, ¿cuál fue la palabra o la frase que él acuñó de entrada? Antes de explicar qué fue lo que él dijo. Primera Timoteo 3:16, ¿cómo empieza? No empieza así. Correcto. Que hay mujeres que tienen mucha doctrina. Venga, hermana, y me ayuda aquí a predicar. ¿Cómo fue que el apóstol Pablo empezó a decir, a enseñarle a la iglesia el tema del misterio de la piedad? Una frase. Así no empezó. Indiscutiblemente. Ya. Cuando el apóstol Pablo dice indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. De entrada ya le dijo a usted, tápese la boca. No diga palabra, no pronuncie nada. No se le vaya a ocurrir tratar de explicar esto. Es que lo que es indiscutible no se discute. Lo que es indiscutible no se explica. No se alega. Así que ponernos nosotros aquí, hermano, en un alegato sobre el óvulo de María y lo que pasó en su vientre, eso no tiene sentido. Eso hay que creerlo, porque uno a Dios no tiene que explicarlo. A Dios solo le cree lo que Él dice y pare de contar. Amén. Es la verdad. Entonces a veces nosotros, por querer aparecer como bonitos, hacemos feo y dañamos todo. Las cosas más simples
son las más verdaderas. Lo más simple es lo más verdadero. Y no ponemos tantos ejemplos porque se nos va el tiempo aquí. Pero esa es la idea. Ahora, cuando yo me suba a una plataforma a predicar, no debo traer tantísimas cosas, porque termino tocando de todo y no diciendo nada. Yo pienso que los grandes predicadores se van forjando con la experiencia y se van pareciendo a los viajeros frecuentes. Usted sabía, hermano, que los viajeros frecuentes, los que mantienen andando tanto, cada vez la maleta es más pequeña. Cosa curiosa. Observe usted a un viajero frecuente y cada vez su maleta es más pequeña. Cuando uno ve por ahí esa gente con las maletas grandotas, uno dice, bueno, esta o se fue del todo o es que apenas está aprendiendo a viajar. Pero se lleva, ojo mujeres, las mujeres son las más dadas a cargar las maletas inmensas. La vida hay que llevar, para este viaje de la vida hay que llevar un equipaje liviano. No le meta tantísimas cosas a la maleta. Lo mismo cuando usted se pare a predicar la palabra, predique lo necesario, lo sencillo, lo entendible, lo fácil, lo simple, y de esa manera, hermano, la palabra resaltará y será hermosa, porque la vida misma nos enseña que la vida es también simple. El problema es que uno a veces la complica. La misma vida cristiana, si hay algo sencillo en la vida cristiana, no se ponga a buscarle peros a esto o explicaciones. Pastor, necesito que me explique, hágame una ponencia doctrinal bien explícita donde diga que la falda de la mujer tiene que ir 4 dedos más abajo de la rodilla. Hágame una exposición teológica sobre eso. ¿Usted cree que una mujer llena del Espíritu Santo va a necesitar una exposición teológica sobre eso? ¿Cuál exposición teológica? Ella sabe que ella es una mujer santa y las mujeres santas se visten como se viste una santa. Y ¿dónde me dice la Biblia esto? Aquí, hermano, hay muchas cosas que la Biblia no se las dice así directas. Pero el solo tener al Espíritu Santo dentro de uno, ya el Espíritu Santo le dice a usted que se puede y que no se puede. Así de sencillo, sin explicaciones llenas de oratorias y de cosas rimbombantes o grandilocuentes, nada. El hombre que está lleno del Espíritu Santo todo lo entiende facilísimo, porque claro, como él es espiritual, entiende las cosas que son del Espíritu. Amén. Porque el hombre que se deja llevar por su naturaleza carnal es natural, es carnal. En otra versión dice animal, y el que es animal no entiende las cosas que son del Espíritu, que se han de discernir espiritualmente. Entonces hay muchas cosas, hermano, de la vida cristiana que no tienen explicación teológica, pero son así. Amén. Son así. Y uno no necesita aquí romperse la cabeza con esta situación. Uno de los factores más relevantes del Evangelio es la manera sencilla en la que Dios se ha comunicado con los hombres. Hay gente que dice, si Dios tomara un megáfono desde el cielo y nos hablara, pero eso no es el estilo de Dios. Alguien dijo, hay tantas religiones en el mundo y tantos conceptos. Dios hubiera arreglado eso
Si nos hubiera grabado en unos cassettes la verdad y nos lo manda aquí grabado con la propia voz de Él, ahí no habría tanta religión ni tanta, pero que hace como si ese no es el estilo de Dios. ¿O a usted le gustaría que Dios le mandara un audio por WhatsApp con la misma voz de Dios que le diga esto es así, así, así? No, ese no es el estilo de Dios. Ahí está la palabra, para que el hombre aprenda a depender de Dios, porque si hay algo lindo en la palabra es con la inspiración del Espíritu Santo, cuando Dios ilumina, cuando el hombre se mete de rodillas a buscar esa verdad en la presencia, en la intimidad de Dios. Ahora, Dios es el todo sabio y Él no pretende, hermano, que los humanos alcancen una dimensión sobrenatural para entender todo a plenitud. Nosotros no somos sobrenaturales, somos humanos con un cerebro finito, pequeño. Antes uno se queda aterrado, ¿cómo le cabe a uno en el cerebro tanta cosa? Pero esa es la maravilla de Dios. Y Dios no quiere que usted sea un superhumano o un ser angelical, que usted lo entienda todo a plenitud, ¿no? Porque entonces la vida, como decíamos hace un rato, entonces la vida ya perdería color, perdería sentido, porque es que uno perder la expectativa ya está acabado. Es mucho mejor, hermano, uno siempre quedarse corto en todo. A ver, yo miro por aquí a un presbítero. Eso es como cuando uno le sirve la comida, no se la coma toda, que le quede un espaciecito vacío en el estómago. Esa es una clave que dicen los nutricionistas. Padre, ¿usted por qué se ríe, hermano? No se ría que el tema es serio. Dicen los nutricionistas, deje algo en el plato, que le quede siempre un espaciecito vacío en el estómago. Eso es bueno, Campolino, usted que se cuida tanto. Y lo mismo, hermano, con el tema de las cosas de Dios. No pretenda usted nunca sabérselo todo. Es bueno que a uno siempre le quede un espaciecito vacío, porque ese espaciecito vacío le recordará que usted es un humano, que usted siempre dependerá de Dios, que es Dios el que lo sabe todo, y que cada vez que usted necesite algo tiene que ir de rodillas a buscar la presencia de Dios y a esperar que Dios le muestre. Y no hay nada más lindo que usted todos los días saber algo más. El apóstol Pedro en una de sus cartas, él dijo que hay que crecer en dos aspectos. Pedro dijo que hay que crecer en dos aspectos. Número uno, ayúdeme con el segundo. Número uno, en la gracia. Y número dos, a ver los predicadores, en el conocimiento. Crecer en la gracia y en el conocimiento. Así que eso es una parte linda de nuestra vida con Dios, hermano, de estar creciendo todos los días y no dejar de crecer siempre. Ahora, escúchenme, predicadores, con todo respeto, cariño, afecto. Hay muchas cosas, doctrinalmente, bíblicamente hablando, que usted no las entiende en un instituto bíblico y un seminario bíblico o un congreso como este. Hay muchas cosas que uno no las logra con su capacidad cognitiva. Hay muchas cosas de Dios que usted con la mente no las soluciona. Hay gente que tiene unas habilidades y unas destrezas enormes, pero las cosas de Dios no son logradas por el intelecto humano. Porque si usted conoce a Dios, o mejor dicho, si usted pretende conocer a Dios a través de su intelecto,
quiere decir que está usando su carne para conocer a Dios. Y uno a través de la carne no conoce a Dios. Entonces no se las dé aquí de que usted es muy catedrático, muy didáctico, muy pedagogo, tiene unas habilidades y unas destrezas espectaculares y por eso aquí es usted el que más sabe. No, hermano. Si usted lo que sabe es porque lo ha logrado con su intelecto, quiere decir que usted aprendió en la carne. Y ahí es donde viene lo que dice Filipenses 3:3, si no me equivoco, la jactancia de la carne. Pablo estaba en contra de las cosas de la carne, porque entre otras cosas, hay cosas que parecen buenas, pero si vienen de la carne, a Dios no le gusta. Puede que sea bueno el propósito, pero a Dios más que el propósito de las cosas es el origen de ellas. Y cuando las cosas así parezcan ser buenas, vienen de la carne, acuérdese, la carne no le puede agradar a Dios. Entonces, si usted sabe demasiado y lo que sabe se lo debe a su carne, lo que usted sabe a Dios no le gusta. Puede que sea bueno, pero por el solo hecho de que proviene de la carne, ya va en contra de lo que es Dios. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. ¿Y quiénes son los que están en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y los que viven en la carne no pueden. A ver, déjenme lo pongo en mayúsculas y en negrillas. Los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, bienvenidos los institutos bíblicos. Le debo mucho al instituto, lo amo y lo apoyo. Bienvenidos los congresos teológicos, bienvenidos seminarios, bienvenido todo lo que quiera. Pero las grandes verdades de Dios solo llegan a través de una avenida que se llama la fe. Amén, amén. La fe. Las cosas más grandes de Dios llegan a través de una avenida que se llama la fe. Por eso la fe es prácticamente la única doctrina que se autodefine en la Biblia. La misma Biblia dice que es la fe, cosa que no dice de otras doctrinas. Es la convicción. Sí, es una convicción de lo que no se ve. Es la certeza de lo que se espera. O sea, la misma Biblia muestra que la fe se autodefine. Es tan grande la fe que es así. Por eso la única manera de entender a Dios no es en un laboratorio teológico. La única forma de entender las cosas de Dios es a través de la fe. Así que lo sencillo lo entendemos y lo explicamos. Lo confuso lo creemos y lo predicamos, pero sin meternos en enredos. Dígale a la gente, como dije hace un ratito, dígale a la gente cómo ir al cielo. Muéstrale el camino. Explíquele a la gente cómo se va al cielo. Pero les recomiendo no se meta al cielo a buscar calles de oro, mares de cristal, perlas y puertas de jaspe y de todo, hermano. Ahí es donde usted se enreda. No se ponga a explicar esas cosas que se enredan. Más bien muestre el camino. Este es el camino. Oiréis a tus espaldas una voz que diga: este es el camino. No torzáis ni a la derecha ni a la izquierda. Eso es lo que usted tiene que predicar. Sencillez. Y la gente lo cree.
¿Usted cree que yo voy a hacer un curso en la iglesia que administro para enseñarle a la gente a hablar en lenguas? Absurdo. Venga, le enseño cómo hablar en otras lenguas. Diga sí, fuerza la lengua, hable así. No, eso es absurdo. Eso no se explica, hermano. Usted eso no tiene que enseñarlo. Dejen que Dios haga lo que Él sabe hacer. Amén. Usted solamente predique la palabra. Predica la palabra. Y aquí voy ya redondeando, que este reloj como que está malo, el mío. Faltan 3 minutos. Uno se va volviendo viejo y predica largo. Bueno, muy bien. Ahí Diosito. Y el que entre los viejos anda, algo se le pega. No miren para los lados, hombre, mírenme a mí, por favor. Entonces, hermano, qué bueno es cuando uno predica la palabra. No se ponga a hacer otra cosa distinta. A mí me parece un respeto, una pérdida de tiempo pararse en un púlpito de estos. Una palabra de Dios llena de recursos, inagotable fuente, inagotable la palabra, para ponerme yo aquí a hablar de política, o de deporte, o de ciencia, o de tecnología, o a contar chistes. No, hermano, yo aquí no me debo parar a eso. Para eso habrá otros espacios. Vamos al comedor y hablemos allá de política, allá, pero en el comedor. Pero aquí predica la palabra. Insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y doctrina. Pero aquí es donde también viene el problema. Voy a decir algo y espero no ofender a nadie. Bueno, y si lo ofendo, le tocará abrazarme ahorita, ¿no? Pero hermano, esto aquí no es para emocionar a nadie, ni es para tener contento a nadie, ni es para darle gusto a nadie. Yo no me paro en un púlpito a hacerlo sentir feliz a usted. Yo me tengo que parar en un púlpito a decirle a usted lo que Dios le mandó a decir. Si usted lo acepta, maravilloso, y si no lo acepta, el problema será suyo. Pero yo libro mi alma diciéndole a usted lo que Dios le mandó a decir. A su nombre sea la gloria. Muchas posiciones doctrinales pretenden profundizarse y lo único que logran es confundir a los creyentes. Le preguntaba por ahí a alguien que su deporte favorito es bucear, y decía yo, qué bonito, ¿te gusta? Sí, me fascina. Me dijo, yo me voy de vacaciones y tengo mi traje de buzo, y eso, meterse uno al mar adentro, eso es un espectáculo. Bueno, me hablaba maravillas. Pero le pregunté algo que yo había oído una vez y le dije, oye, ¿hasta qué profundidad puede bajar un buzo? Y me dijo, depende. Pero llega un momento en que no puedes bajar más. Y si bajas más, te arriesgas. Porque la presión del agua es tan fuerte que puede causarte un paro cardíaco o algo así. Así que bucear es bonito, agradable, pero hasta cierta profundidad. De ahí para abajo no sigas más, que se te puede reventar tu sistema circulatorio, y si bajas más, hasta la cabeza se puede explotar. Así que, hermano querido, que no se le explote la cabeza. Amén. Porque si uno con la cabecita más o menos buena no es tan bonito, ¿cómo será uno con la cabeza explotada? Por eso es que el que se le explota la cabeza no queda bien. Hay gente que sabe tanto que todo se le revienta. Las grandes herejías de la historia han sido el resultado del deseo de algunos hombres por tratar de explicar lo inexplicable. Y a veces la curiosidad por lo desconocido y lo no revelado
ha motivado a presentar una serie de entramados doctrinales diversos que lo único que han logrado es dividir el cuerpo de Cristo y alejar a los creyentes de la hermosura de un evangelio simple y entendible que conduce a los creyentes al cielo. Las cosas más sublimes de Dios son inexplicables. Dios mismo es inexplicable. Un abrazo para todos en el nombre del Señor.